Hola, si eres fan de Cazadores de Sombras, este libro te va a encantar. Una historia ilustrada de cazadores de sombras notables y habitantes del mundo subterráneo. El mundo de Cazadores de Sombras está hecho por Cassandra Clare. Este libro, que lo tengo aquí, está ilustrado por Cassandra Jean. Les voy a mostrar todo el contenido que hay en este libro, desde imágenes hasta algunas reseñas de tus personajes favoritos. ¡Empecemos! Para empezar, debemos saber que Nephilim es un ser mitad humano y mitad ángel. También existen subterráneos, entre ellos están hombres lobos, hadas, vampiros y brujos. Empecemos con la primera saga, The Infernal Devices, o en español, que serían Los Orígenes. Alexei de Quincy fue el jefe del clan de vampiros de Londres en el periodo victoriano tardío. Cuando los cazadores de sombras del enclave de Londres allanaron el escondite de De Quincy en Chelsea, se encontraron con un papel tapiz muy desagradable. Quincy había encargado un diseño elaborado que involucraba a cientos de humanos que gritaban sobre un fondo rojo de sangre. Axel Mortmain fue un mundano que nació en 1803. Mortmain tuvo una educación inusual porque fue adoptado y criado por dos brujos, John y Anne Shea. Ganó su amor por la mecánica de John, que estaba fascinado por las posibilidades de combinar la magia con el mecanismo del reloj. Después de la muerte de Axel, la clave buscó en sus propiedades. En su residencia encontraron una habitación oculta llena completamente de cajas de música. Se sabe que si fueron creados por John, Axel u otra persona por completo, ninguno tenía propiedades mágicas. Todos estaban bien atendidos y habían sido utilizados con frecuencia. Benedict Lightwood Nephilim nació en 1831. Cuando era niño, Benedict estaba fascinado por los reptiles. Durante los desacuerdos con su padre, que eran frecuentes, Benedict huía al campo en busca de ranas, tortugas y cualquier otra criatura que pudiera encontrar. Le gustaban especialmente las serpientes. Benedict se casó con Barbara Pangborn y tuvo 3 hijos, Gideon, Gabriel y Tatiana. Gideon Lightwood Nephilim nació en 1858. Una vez detenido el dominio de su padre sobre él, la vida de Gideon cambió dramáticamente cuando pasó un año en España. Gideon estaba encantada con la calidez de sus anfitriones y su amabilidad le dio una nueva perspectiva sobre su educación. Él anhelaba que su hermano Gabriel compartiera la experiencia con él y resolviera algunos cambios en sus vidas cuando regresara acá. Su pareja fue Sophie Collins. Gabriel Lightwood nació en 1860. Nephilim, de familia Lightwood y Pangborn. Gabriel no era particularmente cercano a su padre. Después de que su hermano Gideon Lightwood se mude a España, Gabriel estaba bastante solo. Hizo su camino a través de la biblioteca, aprendió a identificar las plantas en los jardines e incluso consideró brevemente aprender topiario. Fue en esta coyuntura crítica cuando Benedict Lightwood se interesó repentinamente en su hijo menor, invitando a Gabriel a que lo acompañara en el negocio de los cazadores de sombras y manteniendo corte en su estudio hasta altas horas de la noche, contándole a Gabriel historias de su gloriosa historia familiar. Lamentablemente, muchas de estas historias fueron inventadas por completo o alteradas drásticamente de su verdadera forma para adaptarse a los propósitos de Benedict. Tatiana Lightwood Nephilim nació en 1862. Tatiana tuvo muy poco tiempo con su madre, Bárbara, porque esta última murió trágicamente cuando Tatiana era solo un bebé. De joven, Tatiana se volvió propensa a ataques de ira inarticulada. Culpando de la ausencia de su madre a sus hermanos, Gabriel y Gideon, Tatiana sintió que la habían engañado y estaba extremadamente celosa del tiempo que sus hermanos habían pasado con su madre. Su sentimiento de ira solo se intensificó cuando su padre se transformó en un gusano gigante que devoró a su prometido frente a ella. Cabe recalcar que su prometido se apellidaba Blackthorne, por eso es que ella aparece como Tatiana Blackthorne. Edmund Herondale, Nephilim exiliado, nació en 1835. Edmund Herondale dejó el mundo de los cazadores de sombras cuando era joven, pero sus hijos, Will y Cecily Herondale, decidieron regresar a ese mundo. Para deleite de Edmund, su hijo y su hija y sus familias encontraron formas de visitarlos durante las vacaciones todos los años. Cuando aparecían, era motivo de mucha alegría y Edmund se encargaba de hornear pan de jengibre, su única especialidad cuando llegaban. Lynette Owens, mundana, nació en 1839. Cuando los hijos de Lynette, Will y Cecily invitaban a sus familias a visitar durante las vacaciones, a Lynette le gustaba acorralar a todos en los juegos. Las charadas y Pass Sleeper eran los favoritos. For Fates, que eran juegos victorianos, eran populares entre los niños, pero generalmente conducían a peleas entre Will y Gabriel. Cecily Herondale Nephilim nació en 1863. Incluso antes de entrenar como cazadora de sombras, Cecily tenía una puntería extraordinariamente buena. Los niños Herondale jugaban a tirar piedras para golpear objetos como piñas y botas de cocina vacíos, y molestaban a sus hermanos mayores con su habilidad innata. Cecily estuvo con Gabriel Lightwood.
William Herondale Nephilim nació en 1863. Su arma favorita, la daga. Cuando Will y su parabatay Jem Carstairs tenían 12 años, jugaron en el techo del instituto. Mantuvieron este pasatiempo en secreto el mayor tiempo posible, hasta que Charlotte Branwell finalmente los atrapó. Luego de eso, tuvieron que esperar hasta que Henry y Charlotte salieran del instituto para continuar su juego. Will es famoso entre los Shadowhunters por su heroísmo y su miedo a los patos. The Dark Sisters, o las Hermanas Oscuras, eran de especie bruja y demonio. Poco se sabe de la historia de las Hermanas Oscuras, que aterrorizaron a Londres en la década de 1870. Sin embargo, su fuerte conexión entre ellas era innegable. Se han encontrado grabaciones de dos mujeres que sonaban muy parecidas a ellas desde el siglo XVII, cuando las hermanas fueron recluidas por la Casa de Brujas. Se desconoce por qué la señora Dark, un demonio, eligió pasar tanto tiempo en una parte peligrosa del mundo humano. Posiblemente fue porque no podía llevar a su hermana con ella a los reinos demoníacos. Tessa Gray era Nephilim y bruja. Nació en 1862. Su verdadero apellido fue Starkweather. Tessa vivió en París durante 10 años. Durante los primeros 5 compartieron un departamento con el brujo Magnus Bane. Los dos desarrollaron varias rutinas compartidas. El domingo por la mañana, té y pasteles, viernes por la noche bailando, sábados de turismo y miércoles bebiendo chocolate. Pero finalmente Tessa descubrió que los extravagantes estilos de la vida de Magnus no estaban de acuerdo con ella. Tomó su propia habitación en un tranquilo ático, tapizando las paredes con libros. Su mejor arma, el ser cambia forma. Tessa Gray estuvo con Will Herondale. Nathaniel Gray es mundano, nació en 1859. Su mejor arma, el engaño. Cuando era niño, Nate Gray estuvo brevemente interesado en dibujar. Era un pasatiempo relativamente económico para la familia Gray, con poco dinero, y usaban papel de desecho cada vez que podían conseguirlo. Aunque tenía talento, Nate estaba frustrado por su incapacidad para transmitir las imágenes exactamente como las veía en su mente. Se volvió beligerante y de mal genio sobre la práctica. Su hermana Tessa Gray y su guardián Harriet Moore se sintieron aliviados cuando dejó el hobby. Charlotte y Henry se encargaban del Instituto de Londres, en el cual también se encontraban Jem, Will, Tessa, Jessamine, Sophie y Cecily. Charlotte Fairchild Nephilim nació en 1855. Estuvo a cargo del Instituto de Londres. Charlotte y su padre, Granville, no siempre se veían cara a cara, pero había un lugar en el que siempre disfrutaban de la compañía del otro, en el tablero de ajedrez. Granville le enseñó a su hija a jugar cuando tenía 7 años, y el juego les brindó la oportunidad de pasar tiempo juntos durante muchos años. Su pareja era Henry Branwell. Henry Branwell Nephilim nació en 1856. Henry fue un inventor desde que era pequeño. Sus padres estaban alternativamente entretenidos y frustrados por su deseo de rediseñar los electrodomésticos comunes. Después de un incidente particularmente aterrador con un escurridor, Henry fue alentado a convertir su creatividad en actividades mecánicas que no estaban relacionadas con las tareas domésticas. Esto, sin darse cuenta, lo condujo hacia el sobrepaso del límite de su trabajo, que finalmente lo hizo famoso. Jem Carstairs Nephilim nació en 1861. El viaje de Jem de regreso a sí mismo cuando dejó a los hermanos silenciosos no fue fácil. Inseguro de cómo procesar los años que había pasado en un estado emocional y físico distante, Jem eventualmente recurrió a la música. Al principio, su habilidad para tocar el violín no se parecía en nada a lo que había sido antes de unirse al Gregory, pero eso era aceptable. Jem no apuntaba a la habilidad técnica, buscaba una forma no verbal de expresar lo que había perdido y lo que había ganado, y lo encontró. Sabía tocar muy bien el violín. Jessamine Lovelace Nephilim nació en 1860. Su fantasma ha cuidado el Instituto de Londres por muchas décadas. En vida, Jessamine no tenía forma de abandonar el instituto. Su pareja fue Nathaniel Gray. Sophie Collins Nephilim, pero no de nacimiento, nació en 1858. Ella creció, desde niña, teniendo la visión. ¿Qué significa? Que ella no era Nephilim ni subterráneo, pero aún así podía ver el mundo de las sombras. Sophie Collins tenía una perspectiva inusual en Londres. Desde que era joven se sintió atraída a lugares donde los dos mundos que presenció se acercaron el uno al otro, como carnavales, celebración del solsticio. Tristemente, su deambular estaba limitado por su necesidad de empleo. Wolsey Scott era un hombre lobo. Wolsey fundó el Pretor Lupus para honrar al hermano que lo crió, Ralph Scott, quien fue asesinado por vampiros. La misión de la organización de ayudar a los subterráneos recién convertidos y con dificultades contrastaba con el estilo de Wolsey, pero él fue muy serio en la creación de una institución que perdurara. Wolsey le da crédito a su hermano Ralph por darle el espacio para convertirse en su propia persona. Aunque los dos hermanos tenían actitudes y ambiciones muy diferentes, Ralph siempre alentaba a su hermano menor a seguir su propio camino, y Wolsey estaba agradecido de poder hacer realidad los deseos de su hermano. La segunda saga que se presenta es The Last Hours, que significa las últimas horas, que es la secuela de Los Orígenes. Alasdair Carstairs Nephilim nació en 1884. La familia Carstairs y Turan. Su arma favorita, Cortana. Esta arma es una espada que siempre pasa de generación en generación de los Carstairs. Alasdair y su hermana Cordelia no tenían mucho en común, pero en la infancia compartieron un temprano interés por la arquitectura. Inspirados en su apellido, los dos colaboraron en la construcción de castillos elaborados con bloques de madera. Cordelia Carstairs Nephilim nació en 1885. Su arma favorita, Cortana. Familia Carstairs y Turan.
Cuando era pequeña le encantaba asustar a su hermano Alastair. Su método favorito era esconderse debajo de su cama y agarrar su tobillo cuando se acercaba lo suficiente como para alcanzarlo. Después de esto, Alastair mira debajo de las camas antes de llegar a ellas. Alastair y Cordelia eran hijos de Sona y Elias Carstairs. Sona Turan Carstairs Nephilim nació en 1850, de familia Turan. Su primer esposo fue Theodore Verlaque. Sona era una hija única, que creció acostumbrada a salirse con la suya. Después de la muerte de su primer esposo, se casó con Elias Carstairs, quien se negó a creer los rumores de que Sona había envenenado a Theodore. Anna Lightwood Nephilim nació en 1884, de familia Lightwood y Herondale. Anna siempre ha tenido la habilidad de hacer que las personas se sientan especiales. Incluso cuando era joven, ella tenía la costumbre de encontrar al niño menos cómodo y hacerlo sentir cómodo. Sus primos anticipaban sus fiestas de té debajo de las mesas, las expediciones para trepar a los árboles y sus aventuras de escondite, al igual que en años posteriores, sus elecciones de moda. Su hermano, Christopher Lightwood Nephilim, nació en 1887. De familia Lightwood y Herondale. Christopher tuvo la suerte de encontrar un mentor en el viejo amigo de su familia, Henry Branwell. Las excentricidades de Henry allanaron el camino para Christopher en su comunidad. Cuando llegó Christopher, sus padres y sus amigos estaban familiarizados con las idas y venidas de la vida de un genio creativo, pero distraído. Aunque la clave desaprueba la experimentación, la familia de Christopher siempre lo apoyó en su curiosidad e innovación. Anna y Christopher son hijos de Gabriel y Cecily. Thomas Lightwood Nephilim nació en 1885, familia Lightwood y Ashdown. Su arma favorita es el sable. Thomas no era saludable cuando era niño. Su preocupada familia lo vigilaba de cerca, un poco demasiado cerca. Thomas ansiaba la soledad y estaba frustrado por las atenciones constantes de sus hermanas mayores. Un día, cuando lo dejaron desatendido, Thomas encontró un agujero en una pared en ruinas en el jardín. La abertura, oculta detrás de un arbusto de hoja perenne, conducía al bosque circundante. Luego, cuando Thomas necesitaba paz y tranquilidad, se escabullía y caminaba entre los árboles de Idris, componiendo canciones e historias en su mente. Thomas es hijo de Gideon y Sophie. Jesse Blackthorne Nephilim nació en 1879, de familia Blackthorne y Lightwood. Jesse fue criado en aislamiento, solo con su madre Tatiana y su hermana Grace. En este ambiente sombrío, Jesse tenía que encontrar su propia felicidad donde pudiera. Frecuentemente confinado a la cama debido a alguna enfermedad, Jesse perfeccionó su propia técnica de doblar y cortar papel, haciendo planos y animales a partir de trozos de papel de periódico. Grace Blackthorne Nephilim nació en 1886, familia Cartwright y Blackthorne. Grace tenía un pasatiempo que retuvo antes de ser adoptada por Tatiana Blackthorne. Ella juntaba flores, hojas y enredaderas y las torcía juntas en coronas elaboradas. Su hermano adoptivo, Jesse, y Tatiana no estaban dispuestos a usar coronas, por lo que Grace mantuvo a la mayoría de ellos colgándolos en las paredes de su habitación. Como ya se mencionó, Jesse y Grace son hijos de Tatiana Blackthorne. James Herondale Nephilim nació en 1886. Algunos de los mejores recuerdos de James son de sus padres, Will y Tessa Herondale, que leen en voz alta para él y su hermana Lucy. Los cuatro leían juntos casi todas las noches, acurrucados en el sofá frente a la chimenea. James y Lucy se turnaron para leer una vez que supieron cómo. Lucy Herondale Nephilim nació en 1887, de familia Herondale y Gray. A Lucy le encantaba escribir desde que solía sostener un bolígrafo. Una de sus posesiones premiadas era un grueso libro en blanco que su hermano James le regaló por su 8º cumpleaños. Ella lo mantuvo al lado de su cama y solo copió sus piezas favoritas de su propio trabajo. Cuando Lucy estaba en la adolescencia, escribió una novela titulada La Bella Cordelia, que alcanzó una longitud de 2000 páginas. Lucy y James eran hijos de Will y Tessa Herondale. Charles Beaufort Fairchild Nephilim nació en 1879, de familia Fairchild y Branwell. Charles siempre seguía a su madre, Charlotte Fairchild, y soñó durante mucho tiempo con seguir sus pasos y servir como cónsul. De niño, él ayudaba a Charlotte en su trabajo, trayendo sus papeles, rellenando su tintero. Charles siempre quiso hablar de política también, pero Charlotte tuvo cuidado de ser discreto cuando estaba cerca. Matthew Fairchild Nephilim nació en 1886, de familia Fairchild y Branwell. Matthew era muy cercano a su padre, Henry Branwell. Pero esta cercanía no siempre fue fácil. Matthew se encontró cuidando de su padre, asegurándose de que Henry comiera y durmiera y no se prendiera fuego. Esta responsabilidad era muy pesada para un niño pequeño, pero Matthew la manejó con determinación. Charles y Matthew eran hijos de Charlotte y Henry. Continúa la saga de Mortal Instruments, que en español sería Los Instrumentos Mortales. Maurice Lightwood Nephilim nació en 1968, de familia True Blood. Su pareja fue Robert Lightwood. Maurice fue inusualmente pequeña hasta que obtuvo un crecimiento espectacular en su adolescencia. La joven Maurice se negó a dejar que su estatura limitara el tipo de armas con la que entrenaría, pero la espada le evadió. Cuando finalmente lo dominó, Maurice estaba encantada de poder empuñar el arma gigante y ha sido su favorita desde entonces. Robert Lightwood Nephilim nació en 1965, de familia Lightwood y Gladstone. Cuando Robert y Maurice fueron desterrados al Instituto de Nueva York, atravesaron un periodo de conmoción y duelo.
El desastre que fue el levantamiento y su posterior partida de Idris los dejó tambaleándose. Robert encontró consuelo en una actividad sorprendentemente tierna: leer en voz alta a sus hijos. Alec tenía 2 años e Isabel solo era un bebé, pero Robert pasaba horas leyendo en voz alta novelas clásicas, libros de historia e incluso documentos de la clave. Alexander Lightwood Nephilim nació en 1989, de familia Lightwood y Trueblood. Su arma favorita, el arco y la flecha. Su parabatalla, Jace Heraldry. Tenía bastantes suéteres desteñidos y descoloridos que no reflejaban su naturaleza vibrante. Su racha caprichosa se hizo evidente cuando organizó una fiesta sorpresa de cumpleaños para Magnus Bane, donde los invitados eran casi exclusivamente gatos, como un revés de la propia historia de Magnus de organizar elaboradas fiestas de cumpleaños para el presidente Miau. Presidente Miau no estaba entretenido. Alec Lightwood era pareja de Magnus Bane. Isabel Lightwood Nephilim nació en 1991. Su arma favorita, el látigo. Las tendencias nerd de Isabel comenzaron mucho antes de que ella formara una relación cercana con Simon. Cuando era niña, estaba fascinada por la historia de las armas. Equilibró el tiempo que pasó haciendo entrenamiento físico con horas en la biblioteca, hablando sobre la evolución y la práctica del combate a corta distancia. Si bien no siempre fue la estudiante más atenta, la atención de Isabel a cualquier cosa relacionada con armas fue, para citar a su antiguo tutor Hodge, aterradora. Maxwell Lightwood Nephilim nació en 1998. Antes de su muerte prematura, Max era un lector entusiasta. Si bien hay pocos libros infantiles escritos para cazadores de sombras, el Instituto de Nueva York tenía una extensa biblioteca de cuentos populares y de hadas de todo el mundo. Max los devoró ansiosamente. Jocelyn Frey Nephilim nació en 1970. Su verdadero apellido era Fairchild, de familia Fairchild y Nightshade. Una vez el peligro de la Guerra Oscura pasó, Jocelyn renovó su devoción por la pintura. El trabajo más nuevo de Jocelyn ha adquirido una calidad luminosa, que abarca una mezcla de alegría y tristeza que ha elevado su trabajo de excelente a magistral. Ella acredita la energía creada al renunciar a su doble vida como fuente de inspiración. Valentine Morgenstern Nephilim nació en 1968. Su arma favorita era la manipulación. Cuando era joven, Valentine se distinguió con una habilidad inusual para tallar. Su obra maestra, creada a los 14 años, era un juego de ajedrez tallado de hueso y cuerda. Él no diría de dónde sacó las materias primas. Abandonó la habilidad poco después. Los hijos de Jocelyn y Valentine fueron Jonathan y Clary. Clary Frey Nephilim nació en 1991. Su arma favorita, Geosforos, de familia Fairchild y Morgenstern. Clary Frey no ha dejado que sus responsabilidades como cazadora de sombras interfieran con su vida artística. Después de la Guerra Oscura, Clary instaló un espacio de estudio en una habitación no utilizada en el Instituto de Nueva York, cerca de la habitación de música. Ella dedica varias horas a la semana a dibujar y pintar, y a veces su madre, Jocelyn Frey, se une a ella. Jace Heraldry a menudo usa esas mismas horas para tocar el piano. Clary recibió su segundo nombre, Adele, para honrar a su abuela materna, pero el nombre tiene una larga historia entre los Nephilim. Jonathan Christopher Morgenstern Nephilim nació en 1990, de familia Morgenstern y Fairchild. Su arma favorita, Fósforos. En su juventud, Jonathan solía quedarse solo. Valentine tuvo una vida entera separada de Jonathan completa, con un segundo hijo, que vivía en la mansión de los Wayland. Jonathan se quedó solo y su inquietud le hizo idear trucos sutiles para jugar con Valentine. Rutinariamente reorganizaba los papeles en el escritorio de Valentine, escondía su estela favorita. Jonathan Fairchild Morgenstern Nephilim nació en 1990, de familia Morgenstern y Fairchild. Jonathan nunca tuvo la oportunidad de existir. Él era un posible ser torcido en una forma irreconocible por la experimentación de Valentine, incluso antes de que él naciera. Clary tuvo 2 alucinaciones de su hermano que nunca tuvo, una vez en una visión provocada por un demonio y una vez cuando el fuego celestial quemó el mal en Jonathan. Lo que quedaba no era suficiente para sobrevivir. Mientras Jocelyn y Clary no podían llorar por el Jonathan que conocían, ambos lloraron por la persona que pudo haber sido. Luke Garroway era un hombre lobo. Nació en 1970, de familia Greymark. Su arma favorita, el Kinjal. Como pudo haber estado viviendo una doble vida, pudo abrir una librería llamada Garroway en Williamsburg, pero su amor por la literatura no era una historia de portada. Luke fue criado principalmente por su hermana mayor, Amatisse Greymark, después de que su madre se fue para convertirse en una hermana de hierro. La vida no fue fácil para los niños Greymark, pero los libros demostraron ser un refugio y un escape para Luke. Uno de sus mejores sueños era tener su propia librería algún día. Amatisse Greymark Nephilim nació en 1967, de familia Greymark. Cuando Amatisse era niña, a menudo ideaba juegos para entretener a su hermano menor, Lucian. Un favorito particular era Elphas y Baba, en el que Amatisse y Luke fingirían ser los antiguos hermanos brujos Baba y Elphas, los inestables. El juego generalmente involucraba que Amatisse, como Baba, ordenaba a Luke recolectar objetos inusuales para usar como componentes de hechizos. Ocasionalmente, cuando Luke estaba de mal humor, Amatisse lo dejaba interpretar a Baba, y se deleitaba haciendo demandas extrañas a su hermana. Amatisse pasa a ser Herondale porque se casó con Stephen Herondale. Imogen Herondale Nephilim nació en 1946, de familia Whitelaw.
Pocos individuos pueden afirmar haber visto el lado más suave de Imogen. Incluso antes de la trágica muerte de su esposo, su hijo y su nuera, Imogen tenía una personalidad endeble. Mientras impaciente con el comportamiento absurdo y frívolo, Imogen también tiene un sorprendente número de pasatiempos, como pintura en acuarela, mezcla de venenos, dardos y piano clásico. Stephen Herondale Nephilim nació en 1966, hijo de Imogen. Cuando Stephen era un niño, disfrutaba de confeccionar colchas. Él aprendió esta habilidad de su abuela, Arabella Whitelaw. Imogen no se llevaba bien con su madre. Celosa de la cercanía de su hijo con Arabella, Imogen se burlaba cruelmente por el hobby. Después de que Arabella muriera, Stephen dejó de confeccionar colchas, donde cualquiera podía verlo. Amatisse Herondale, la ex esposa de Stephen, admitió haberlo visto tomar algunas puntadas cuando necesitaba relajarse después de un largo día. Celine Herondale Nephilim nació en 1971, de familia Montclair. Celine luchó por no pertenecer durante sus primeros años de vida. Ella creció en una situación abusiva, con padres que la trataron brutalmente y rara vez le mostraron amabilidad. Cuando era niña, Celine a menudo se escapaba de casa. A veces se quedaba lejos durante días. Aunque con frecuencia tenía hambre, esos días de soledad eran sus raros momentos de paz. En los muchos momentos estresantes de su vida, recordaba aquellos días que pasaba caminando por el bosque o por caminos felizmente anónimos. Ella podría ser cualquiera yendo a cualquier parte. Antes de conocer a Valentine y unirse al círculo, Celine estaba considerando continuar su camino de soledad y convertirse en una hermana de hierro. Pero después de su educación infernal, se molestó ante la idea de la disciplina requerida. El círculo le dio un lugar para pertenecer sin aislamiento total, donde tenía amigos y camaradas. Se lanzó a su mundo, sin darse cuenta de las devastadoras consecuencias que tendría su lealtad. Celine es Herondale porque es la segunda esposa de Stephen Herondale, con quien tiene un hijo llamado Jace Herondale. Jace Herondale Nephilim nació en 1991, de familia Herondale, Montclair y Lightwood. Jace Herondale adoptó una práctica artística habitual gracias a Clary. Entre la formación y los negocios del instituto, Jace se ha vuelto más serio a la música, enseñándose piezas desafiantes e incluso componiendo obras originales. A pesar de un interés compartido en la música, Jace y Simon solo han colaborado una vez, en una canción titulada Come Back Meow, dedicada al gato de Magnus Bane. Michael Wayland Nephilim nació en 1965 de familia Wayland. Después de abandonar la Academia de Cazadores de Sombras, Michael quedó fascinado por su linaje. Comenzó a enseñarse a sí mismo cómo fabricar armas. Este era un pasatiempo extraño para un cazador de sombras, ya que los Nephilim generalmente dependen de las hermanas de hierro para mantenerlos armados. Las espadas de Michael no eran objetos de belleza, eran toscas pero bien equilibradas. La fragua de Michael todavía está detrás de los restos de la mansión Wayland. Asmodeus, príncipe del infierno, como tal, tiene un hambre insaciable por el sufrimiento de los humanos. De hecho, cualquier tipo de emoción fuerte lo alimenta. Una profecía en el siglo XVI decía que su adicción a las emociones y los recuerdos de los humanos sería su ruina, pero no le preocupaba. Asmodeus no es alguien que se preocupara por la patética superstición humana. Su hijo era Magnus Bane. Magnus Bane era un brujo con un encanto devastador. Después de una racha de fiestas demasiado duras en la década de 1970, Magnus decidió que necesitaba desarrollar hábitos más introvertidos. Tuvo un breve encuentro con la filatelia, que es coleccionar sellos, pero encontró toda la clasificación bastante tediosa. Seguía un interés en cultivar árboles bonsai, pero no tenía sentido para alguien que pudiera manipular el tamaño de las plantas a voluntad. Dándose cuenta de que necesitaba un pasatiempo más animado, Magnus tenía la costumbre de organizar fiestas temáticas elaboradas, una actividad que le convenía mucho mejor. Catarina Loss era una bruja. La especialidad de Catarina era la magia curativa. Ha trabajado en una amplia variedad de entornos médicos en el mundo humano, desde hospitales de campaña en tiempos de guerra hasta clínicas de vanguardia. En casos de extrema necesidad, Catarina incluso ha usado magia para tratar y extraer víctimas de un terremoto mediante un portal, pero el riesgo de usar tal magia es grande. En general, Catarina prefiere quedarse atrás hasta que su magia curativa se necesite. Debido a su participación en instituciones mundanas, Catarina tiene experiencia en navegar por el mundo mundano del que carecen muchas personas del mundo de las sombras. Ella es un gran recurso para humanos, mundanos, cazadores de sombras y submundos por igual. Ragnar Fea, brujo. Después del asesinato de Ragnar, pocos sintieron su ausencia con tanta fuerza como Catarina. Como brujos, los dos se conocían desde hace mucho tiempo. Catarina tiene una tendencia al exceso de trabajo y Ragnar tenía una habilidad única para convencerla de que se tomara un tiempo libre. En estas vacaciones esporádicas, los dos fueron de excursión, visitaron aguas termales y formaciones geológicas inusuales. De vez en cuando invitaban a Magnus Bane, quien también era su amigo. Malcolm Fade era un brujo que vive en Los Ángeles. No ha podido evitar la participación ocasional en el negocio del cine. Por lo general, era contratado por productores que anhelaban una pizca de verdadera magia en el mundo del espectáculo. Se sabe que el brujo ha invertido demasiado en las historias de las películas, presionado sin descanso por finales felices, aunque él no tiene muchos clientes habituales. Max Michael Lightwood Bane
era un brujo. Nació en el 2009, de familia adoptada por Lywood y Payne. Max disfrutaba de los libros y jugaba con los objetos comunes del hogar. Se desconocen las identidades de sus padres biológicos. Él llama a Alec Dad y a Magnus papá. Él quiere ser un pirata. Rafael Santiago Lywood Bain Nephili nació en el 2007, de familia adoptada Lywood y Bain. Rafael ama la música, especialmente las canciones de cuna en español. También le gusta bailar, esconderse y buscar zapatillas deportivas. Se desconocen las identidades de sus padres biológicos. Rafael Santiago y Max Michael fueron adoptados por Alec Lywood y Magnus Bain. George era un gato inmortal, convertido a través de experimentos nigrománticos. Iglesia, que así es en español, llegó por primera vez a Manhattan con el brujo Magnus Bain. Si bien se abstuvo de morder a Magnus en el viaje transatlántico, sufrió episodios de mareo. Si tuviera tal capacidad, probablemente habría reprendido a Magnus por su frívola decisión de viajar como un mundano por diversión. Al no tener tal facultad por la razón, Iglesia simplemente trató a Magnus con algunas miradas largas y agresivas. Iglesia actualmente está retirada y vive en la playa. Charming Meow también es un gato. Tiene un encanto innato. Nació en el 2005. El brujo Magnus Bain encontró a Presidente Miau abandonado en un callejón cerca de su edificio de apartamentos. Presidente Miau estaba en una caja de cartón en ruinas junto con otros 3 gatitos. Después de varios días de travesuras de 4 gatitos, Magnus lanzó un hechizo para determinar cuál de sus vecinos necesitaba un gato, y dispersó los otros 3 a algunos humanos mundanos muy sorprendidos. Presidente Miau dejó en claro que no tenía intención de irse, aferrándose a Magnus ante cualquier posibilidad que tuviera. Charming Meow y George eran gatos de Magnus Bain. Camille Belcourt era un vampiro, uno muy antiguo. Era experta en manipular. Camille tuvo muchas oportunidades para reinventarse. Un capítulo poco conocido de su historia fue su desafortunado roce con la sombrerería. A principios de 1800, Camille comenzó a diseñar sombreros extravagantes. Para los vampiros, ella favorecía los colores ricos y las joyas para contrastar con su palidez antinatural. Para los hombres lobos, se emplearon tonos tierras y texturas llamativas. Camille no solía tener la oportunidad de diseñar para brujos, pero cuando lo hizo referencia a las especialidades mágicas de sus clientes en los materiales que eligió. Los sombreros que hacía para las hadas a menudo presentaban musgos y flores encantadoras e inmortales. Todos sus sombreros tenían magia tejida a través de ellos, y fueron esos encantamientos los que llevaron este capítulo de su vida a un final repentino. Muchos de los sombreros comenzaron a moverse por sí mismos, y algunos se volvieron agresivos. Ningún brujo ha admitido haber ayudado a Camille a crear estos desafortunados sombreros, y ella nunca ha revelado la identidad de su ayudante mágico, posiblemente porque les impuso una venganza horrible sobre ellos. Rafael Santiago, vampiro, nació en 1937. Rafael fue admirado por su liderazgo en el clan de vampiros de Nueva York. Cuando fue asesinado, el clan quería honrar su memoria. Después de mucho debate, se decidió que el mejor honor sería contribuir a la salud del vecindario de East Harlem, que es el hogar del Hotel Dumont, ya que Rafael había crecido cerca. La presencia de buenos samaritanos nocturnos que recogen la basura, pelean la nieve y se aseguran de que los residentes lleguen seguros a casa es ocasionalmente comentada por los vecinos mundanos. Lily Chen, vampiro. La habitación de Lily en el Hotel Dumont está decorada con esmero, en contraste con el exterior en mal estado, con un piso de madera barnizada y cortinas de seda. Lily se enorgullece de sus habilidades de decoración y a menudo se puede encontrar probando nuevas ideas en otras habitaciones del hotel. Algunos miembros del clan aprecian este pasatiempo más que otros. Maureen Brown, vampiro, nació en 1993. Cuando se habla de Maureen, generalmente se la recuerda como una reina de vampiros viciosa. Rara vez se reconoce que antes de ser convertida tenía pasatiempos relativamente comunes, como tejer, jugar fútbol y tocar el piano. También era una niña exploradora, pero era demasiado tímida para ganar mucho dinero con la venta de galletas. Simon Lewis nació en 1990, mundano, para después ser Nephili, su arma favorita, el arco y flecha. Cuando Simon se convirtió en un cazador de sombras, quería encontrar formas de mantenerse en contacto con su familia, que no implicara compartir demasiados detalles de su vida. Él y su hermana Rebecca encontraron una manera creativa de comunicarse, estando colaborando en un manuscrito, alternando oraciones a través de mensajes de texto. La historia involucra viajes espaciales, reinos en guerra y muchos tipos de extraterrestres. Honestamente, es realmente difícil de seguir. La banda, Eric, Kirk y Matt, eran mundanos que nacieron en 1990. Su mejor arma, terribles letras. Los instrumentos mortales, que es así como se les conoce, son celebrados alternativamente y reconocidos por sus travesuras salvajes en el escenario. Emplean disfraces elaborados, fuegos artificiales y hielo seco, así como títeres gigantes y componentes olfativos. No es solo un espectáculo, dice el líder Eric, es una experiencia sensorial completa. Cuando Simon era mundano, él pertenecía a esta banda. Jordan Kyle, hombre lobo, nació en 1989. Jordan fue matado por Jonathan Morgenstern, junto con el resto del Pretor Lupus, pero él dejó atrás un legado musical. La grabación final de Simon con su banda, Los Instrumentos Mortales, fue una canción de 11 minutos dedicada a Jordan. La banda mezcló partes de los demos de Jordan en la canción, aunque fue principalmente instrumental. Beatrice Bellicosi es ampliamente considerado como uno de sus mejores trabajos. Maya Roberts, hombre lobo, nació en 1990. A Maya le encanta
gustan los discos de vinilo. Ella tiene una extensa colección de álbumes y hace tiempo en su apretada agenda de negocios del Pretor Lupus para asistir a conciertos y visitar tiendas de discos. Después de restablecer el Pretor Lupus, May obtuvo un segundo tatuaje, una ilustración botánica de la planta Wolfsbane, que es Aconitum. Dejando a un lado el negocio de los hombres lobo, Maya consiguió su título en estudios de negocios en el Brooklyn College. Ella está considerando abrir una discoteca con Bud Velázquez. Bartholomew Velázquez, un hombre lobo, nació en 1988. También es conocido como Bud Velázquez. Tiene una racha independiente que lo hace destacar entre los hombres lobos de la manada de Nueva York. La mayoría de los hombres lobo dependen en gran medida de una manada para comida, refugio y apoyo emocional, y abandonan la mayoría de las conexiones con las vidas anteriores. Bud nunca ha estado dispuesto a renunciar a su estilo de vida y pasiones anteriores. En lugar de vivir con la manada, Bud tiene un departamento propio, tiene una vida creativa activa como DJ. Su disposición a abrirse camino a través de la dicotomía del ser humano y hombre lobo le ha permitido hacer importantes contribuciones al restablecimiento del Pretor Lupus. The Silly Queen, o la reina Silly, es un hada. Su mejor arma es los deseos de los corazones humanos. La reina Silly mantiene los detalles de su pasado muy guardados de los mortales, vampiros y brujos por igual. Ella es famosa por su crueldad, pero ha habido momentos en que ha mostrado algo parecido a la amabilidad. Cuando el medio hada, Melior, fue llevado a su corte, hubo quienes se burlaron de él por su sangre humana. La reina no era una de ellas. Ella lo trataba como un hada completo, mejor incluso, y rápidamente castigaba a cualquiera que lo tratara injustamente. Melior, mitad humano y mitad hada. Como medio humano, Melior no fue aceptado fácilmente por muchos de las hadas. A pesar de vivir entre ellos durante más de 100 años, muchas hadas lo consideraban un extraño. La reina Silly era uno de sus pocos aliados verdaderos. Desde el momento en que Melior era un niño, ella le hizo saber que él tenía un lugar en su corte, que le otorgaba una posición social que él no hubiera tenido. Él le pagó con su lealtad hasta el final. El hermano Zachariah Nephilim nació en 1878, de familia Carstairs y que, al unirse a los hermanos silenciosos, no es una tarea fácil. Hay una fuerte curva de aprendizaje, especialmente en la primera década de servicio a la hermandad. Mientras luchaba con su transformación personal, el hermano Zachariah trajo el don de la perspectiva a los otros hermanos silenciosos. Aislados como están, habían pasado décadas desde que los hermanos habían vivido al lado de un cazador de sombras cuya humanidad se mantuvo tan cerca. La presencia del hermano Zachariah revitalizó a los hermanos, recordándoles la preciosidad de la vida por la que estudian y luchan. El hermano Zachariah es James Carstairs, y la historia de cómo se convirtió está en los libros. Gia Penhallow Nephilim nació en 1967, de familia Ke y Wang. Servir como cónsul no es tarea fácil. Gia comprende la importancia del tiempo libre ahora más que nunca y tiene una rutina cuidadosamente diseñada para desestresarse. Gia comienza con un baño, el rigor de lo que se basa en lo difícil que ha sido su día. Luego da un paseo por las colinas alrededor de Idris y termina la rutina con una taza de chocolate caliente y una novela para leer. Ella también le escribe con frecuencia cartas a su hija, Alain Blackthorne, por las tardes. Alain Blackthorne Penhallow Nephilim nació en 1990, de familia Penhallow y que, aprovechando al máximo su situación terrible, Alain adquirió un nuevo pasatiempo temprano en su tiempo en la isla Branwell, la escultura de hielo. Alain sobresale en el trabajo orientado a los detalles y utiliza una variedad de armas para tallar. Su pieza más conocida es su interpretación de Jonathan Shellhunter, tallado completamente con una espada serafín, pero su tema favorito es su esposa Helen Blackthorne. Helen Penhallow Blackthorne Nephilim nació en 1989, de familia Blackthorne. Desterrada para estudiar las salvaguardas en la isla Branwell, a Helen le costó la pena ser separada de su familia. Una gracia salvadora es que ella ha desarrollado una fascinación por las salvaguardas. Los cazadores de sombras dependen en gran medida de la magia protectora de las salvaguardas, pero su comprensión de ella es relativamente pequeña. Con la determinación y el enfoque de Helen, está en camino de convertirse en una de las principales expertas en salvaguardas. Ella espera que esta experiencia eventualmente traiga a los Nephilim para permitirle regresar a casa. Hutch Starkweather Nephilim nació en 1971, de familia Starkweather. Su arma favorito era el chakram. La familia Starkweather ha favorecido durante mucho tiempo en el aislamiento en campo de Idris. Hutch a menudo se dejaba sus propios recursos y pasaba horas deambulando por los campos y bosques. Las plantas y los animales le interesaron especialmente y se convirtió en un experto herbolario en su juventud. Hutch tuvo que ir a grandes distancias para convencer a sus padres de que le permitieran ir a la Academia de Cazadores de Sombras, y cuando lo hizo, no era un lugar fácil para él. Esos años pasados en la naturaleza y el boticario resultaron ser algunos de sus recuerdos más felices. Jonathan, cazador de sombra, es el primer Nephilim. Poco se sabe de los primeros años de la vida de Jonathan. Sin embargo, sabemos que estaba cerca de su hermana mayor, Abigail. Cuando Jonathan se encontró con el ángel Raziel y creó a los Nephilim, viajaba con Abigail y su amigo David. Abigail estaba en camino para encontrarse con el hombre con el que estaba prometida, y el ángel apartó del camino. Jonathan estaba encantado porque prefería tener a su hermana cerca. Los registros históricos muestran que Jonathan mencionó con frecuencia lo contento que estaba de que Abigail permaneciera a su lado. Raziel es un ángel, el que creó a los Nephilim. Poco se sabe de Raziel, como corresponde al ángel de los secretos.
El siguiente libro es Tales from the Shadowhunter Academy, o Los cuentos de la Academia de Cazadores de Sombras, que es la continuación de Los Instrumentos Mortales. Se centra en Simon asistiendo a la Academia de Cazadores de Sombras para convertirse en uno de ellos. Entre los personajes están Simon Lewis, Isabel Lightwood, Clary Frey y Jace Herondale, entre otros, y se introducen a 3 personajes más, que son los siguientes. Beatriz Vélez Mendoza Nephilim nació en 1991. Cuando Beatriz era joven, superó el miedo a las alturas y se destacó en escalar rock. Este temprano triunfo le dio la determinación que le permitió convertirse en una cazadora de sombras altamente calificada. George Lovelace nació en 1990. Era un mundano. Creciendo en una granja, George no es ajeno al trabajo duro. El trabajo físico en el que se dedicaba le daba mucho tiempo para soñar despierto, y a menudo lo hacía, imaginando una vida más aventurera para sí mismo. Compartió algunos de estos sueños con su abuela, quien afirmó haber tenido encuentros con hadas. Ella lo alentó a escribir sus sueños, convertirlos en historias, pero hacerlo no satisfació a George. Él quería que las historias fueran reales, que se le ofreciera la oportunidad de asistir a la Academia de Cazadores de Sombras fue literalmente un sueño hecho realidad. Tobias Herondale, Nephilim exiliado, tenía un alma demasiado gentil como para ser un buen cazador de sombras. Cuando era niño, sus padres estaban profundamente preocupados por su naturaleza amable y lo empujaron a endurecerse. Sus desafíos tuvieron el efecto opuesto. Cuanto más se apoyaban en él para comportarse como corresponde a un guerrero, más pasivo se volvía. Este ciclo preparó el escenario para su eventual desgracia. La saga The Dark Artifices, o Los Artificios Oscuros, es una saga que continúa Los Instrumentos Mortales. Arthur Blackthorne Nephilim nació en 1973. Su arma favorita, la daga. Cuando Arthur vivía en Londres, realizó investigaciones en los numerosos museos de la ciudad. Fue tan lejos como para hacerse amigo de varios curadores mundanos a fin de obtener acceso a colecciones que normalmente no estaban abiertas al público. Arthur podría ser inesperadamente encantador cuando sintió que su trabajo dependía de ello. Los nietos de Arthur eran Helen, Mark, Julian, Livy, Tiberius, Drusilla y Octavian. Se sabe que los 2 primeros, Helen y Mark, su madre era una hada, por eso es que tienen un rasgo en las orejas puntiagudas. Mark Blackthorne Nephilim nació en 1991. Cuando tenía 10 años, Mark era el experto en fortalezas de almohadas del Instituto de Los Ángeles. Muchos días lluviosos encontraron a Mark, los Blackthorne más jóvenes, y Emma recorriendo el edificio en busca de mantas y cojines, que luego armaron en estructuras elaboradas bajo la supervisión de Mark. La hermana mayor de Mark, Helen, a veces podría ser convencida de unirse también. Julian Blackthorne Nephilim nació en 1995. Los niños Blackthorne generalmente respetan que su hermano mayor, Julian, necesite tiempo para pintar. Su madre, pintora y fotógrafa, enfatizó la importancia del trabajo creativo, y aunque la perdieron temprano en sus vidas, su influencia ha dado forma a la familia. Julian continúa con sus ideas sobre la creatividad más allá de su propia pintura. Él anima a sus hermanos a perseguir sus propios intereses individuales, ayudándoles de cualquier manera que pueda. Su arma favorita, la ballesta. Livia Blackthorne Nephilim nació en 1997. De todos los hermanos Blackthorne, Livy es la más matemática. Sus hermanos se vuelven hacia ella cuando luchan con las matemáticas, y ella ayuda a su hermano Tiberius con el aspecto matemático de la codificación. Livia está fascinada por los patrones fractales. La tutora de los Blackthorne, Diana, ocasionalmente se encuentra deseando que Livia pueda tener la oportunidad de asistir a la universidad y estudiar matemáticas del nivel superior. Tiberius Blackthorne nació en 1997, Nephilim. Su arma favorita, la barra, que era un poste de madera medieval, de familia Blackthorne. Ty siempre ha sido aficionado a las abejas, aunque no es tan inclinado artísticamente como su hermano mayor, Julian. Ty ha sido capaz de dibujar insectos sorprendentemente realistas desde que era joven. Está especialmente orgulloso de aquellos que parecen reales por el rabillo del ojo observador. Se las arregló para asustar incluso a sus propios hermanos con ellos. Livia y Ty eran mellizos. Drusilla Blackthorne Nephilim nació en 1999, de familia Blackthorne. Su hermano, Ty, tiene una fascinación con Sherlock Holmes, pero Drew también pasó por una fase de detective. Emma Carstairs trajo una caja de libros de Nancy Drew a casa de una tienda de chatarra. Drew observó que a veces es agradable leer una historia de aventuras sin demonios. Octavian Blackthorne Nephilim nació en el 2004. Existe una diferencia de edad significativa entre Octavian y sus hermanos, con Drusilla más cercana a los 5 años mayor que él. Esta distancia lo ha animado a cultivar su imaginación y su capacidad de entretenerse. De pequeño se contentaba con jugar solo. Aprendió a leer cuando solo tenía 4 años, y el amor mutuo por la lectura fortaleció su conexión con Drusilla. Emma Cordelia Carstairs
Nephilim nació en 1995, su arma favorita, Cortana, de familia Carstairs y Townsend. Cuando Emma se mudó con los Blackthorn a los 12 años, ella sintió que tenía que crear su propio nicho dentro de la familia. Entre sesiones de entrenamiento intensivo, Emma montaba su bicicleta para rebuscar en ventas y tiendas de antigüedades, recogiendo adornos y juguetes extraños, libros viejos y revistas para compartir con los niños Blackthorn. Cameron Ashton, Nephilim, nació en 1994, de familia Ashton. Tenía un inusual interés en deportes humanos, siendo el fútbol su favorito. Él y Emma a menudo corrían juntos cuando ellos estaban saliendo, aparentemente para estar en forma para entrenar. Desconocido para Emma y su familia, Cameron estaba esperanzado de unirse a un club de fútbol local. Cristina Mendoza Rosales, Nephilim, nació en 1994. Su arma favorita, el balisón. Cristina amaba los jardines del Instituto de Ciudad de México. En su adolescencia temprana, comenzó a establecer objetivos para poder practicar arrojando cuchillos entre las plantas y arbustos. Después de que ella y Jaime Rosales asustaran a varios cazadores de sombras visitantes, Cristina tuvo que admitir que los jardines relajantes y que lanzar cuchillos se tendrían que mantener separados. Jaime Rocío Rosales, Nephilim, nació en 1995. Su arma, el veneno. Jaime tiene un espíritu inquieto y travieso. Él hace de defensor del diablo en los debates, un hecho que Cristina Rosales, quien una vez planeó ser su parabatay, aceptó a regañadientes. Jaime a menudo desaparece por largos periodos sin decir a dónde va. Diego Rocío Rosales, Nephilim, nació en 1993. Su arma favorita, el hacha. La comida favorita de Diego era el desayuno. Cuando iba creciendo, él periódicamente se levantaba antes del resto de su familia y lo sorprendía con chilaquiles. Él está igualmente entusiasmado por desayunar como para cenar. Diana Brayburn, Nephilim, nació en 1985. Diana pasó muchos años en Tailandia. Ella viajó extensivamente por el sureste de Asia. A veces peleaba con demonios y otras veces simplemente sumergiéndose en la experiencia sensorial de su viaje. Ella se propuso visitar muchos sitios de importancia histórica y espiritual. Wynn era un hada que comandaba la cacería salvaje. Mientras él vive de cerca con sus guerreros, mantiene un cierto grado de remoción de ellos. Sus motivaciones e intenciones son misteriosas, incluso para las cortes de hadas. Kieran es un hada. El pasado de Kieran es misterioso y rara vez se habla de él fuera de las cortes. Es uno de los 50 hijos más joven y menos considerado del rey. Debido a maquinaciones detrás del trono, Kieran fue puesto en la cacería salvaje a una edad temprana. Johnny Rook, su mejor arma, la brujería. Johnny ha tenido un puesto en el mercado de las sombras desde que era un adolescente. Al principio, lo despidieron por ser un joven tonto y mundano. Pero la determinación de Johnny y su extraña habilidad para recopilar información pronto se ganó un lugar respetado entre los del mercado. Lady Midnight o Dama de Medianoche, Nephilim. Poco se sabe de Lady Midnight. Ella es un fantasma, no tanto como una persona, sino una idea folclórica, de una historia aterradora contada a los niños cazadores de sombra. Espero les haya gustado. Muchas gracias por ver.